Em, el día de hoy vamos a trabajar con regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital es otra de las aplicaciones de las derivadas. Em, Casi no se enseña en preparatoria y en universidad difícilmente se ven porque se considera que la aplicación más importante son los problemas de optimización. A mí me gusta trabajar un poquito con regla de L'Hopital porque no lleva mucho tiempo y tiene muchas utilidades, ¿de acuerdo? Sobre todo para calcular esos límites que siempre nos han costado problemas. Y lo que nos dice la regla del L'Hopital es básicamente, supongo que tienes dos funciones que son derivables, ¿de acuerdo? ¿Sale? En un intervalo abierto. Y en realidad lo que nos pide es que sean n veces derivables al menos. ¿Sale? Y lo que estamos obteniendo es un límite. ¿Sale? Si la parte de arriba nos da 0 y la parte de abajo nos da 0, lo que estamos obteniendo es un límite de la forma 0 sobre 0. ¿Sale? O que el resultado de evaluar estos límites nos está dando infinito sobre infinito. Tiene que ser de la misma forma para ambos. ¿Vale? Ya sea que nos dé 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. A eso se refiere con este tipo de forma indeterminada. Em, lo que vamos a hacer es calcular el límite a través de un par de derivadas. Lo que vamos a hacer es, si ya nos dimos cuenta que el resultado es 0 sobre 0, infinito sobre infinito, derivamos la función que está arriba del cociente y derivamos la función que está abajo. Una de las ventajas es que no se deriva, esta expresión no se deriva como si fuera un cociente, ¿de acuerdo? Es decir, no se deriva esta forma. Lo que se hace es, se calcula la derivada de la parte de arriba, ¿sale? Lo que hacemos es derivar la parte de arriba por un lado y de manera independiente derivamos la parte de abajo, cosa que es mucho más sencilla que derivar un cociente. La regla del L'Hopital nos va a ayudar a calcular este tipo de límites, aquellos límites que son indeterminados. Una de las cosas que comenta el límite, o comenta más bien la regla del L'Hopital, es que si esto te vuelve a dar una forma indeterminada, pues tú agarras y calculas nuevamente el límite. Pero ahora, de calcular la segunda derivada de arriba y la segunda derivada en la parte de abajo. Si esto sigue siendo, si al evaluarlo sigue siendo una forma indeterminada, pues te sigues derecho, ¿de acuerdo? Es decir, vuelves a calcular el límite, pero ahora la tercera derivada de la parte de arriba entre la tercera derivada de la parte de abajo. Si esto ya es un número, ya la hiciste. Si ya es una forma completamente indeterminada, ya terminaste. Pero si sigue siendo de la forma 0 sobre 0, infinito, infinito, continúas derivando. Por eso es que se pide que sea al menos n veces derivable, porque vas a necesitarla derivar muchas veces, ¿de acuerdo? Ok, más o menos es de lo que va a tratar esta cosa. Vamos a calcular límites a través de derivadas. Esto es muy útil, sobre todo si no han hecho un examen formal de límites o si lo van a atacar desde el punto de vista del extraordinario de un ETS. Dios nos libre, pero la idea es tener herramientas para atacar estos exámenes. Porque si nosotros aplicamos esta regla, los límites que tenían que resolverse factorizando, racionalizando, se vuelven más sencillos. También hay algunas otras formas de límites que nos puede ayudar la regla de L'Hopital a calcularlo. Van a venir una serie de ejemplos, ¿de acuerdo? Los cocientes son los más sencillos de ver que se tienen que resolver por regla de L'Hopital. Les recomiendo que lo lean, ¿vale? También cuando dos funciones están multiplicando, lo que se recomienda es poner una de las dos, ¿sale? Ya sea como cociente, es decir, pasarla abajo dividiendo, pero sería una doble división. Por eso es que nos coloca aquí la expresión 1 sobre g o 1 sobre f.
Son como que los trucos que pueden utilizar para transformar este producto en esta cosa. ¿Por qué? Porque la regla de L'Hopital solamente puede ser aplicable cuando tenemos un cociente, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una expresión arriba entre otra expresión abajo. Por eso es que en estas formas pasan de una función que está en la parte de arriba a la parte de abajo. ¿Qué más? Tenemos otras formas indeterminadas, que son restas, y aquí hay dos opciones, ya sea que esto se esté expresando como 1 sobre, este, sobre f más, perdón, ahí sería menos, según este caso, menos 1 entre g, y, lo que tenemos que hacer es la suma cruzada para obtener una sola expresión, que en este caso sería g menos f sobre fg. Y ahora sí, a esta expresión ya le puedo calcular su regla del L'Hopital. O la otra sería, que es una técnica también muy común, multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión. ¿Sale? ¿Para qué? Para transformar esta expresión en un cociente. Aquí nos quedaría f cuadrada menos g cuadrada sobre f más g. Y ya tengo un cociente, entonces calculo el límite de la derivada de lo de arriba, la derivada de lo de abajo y ya trabajo. ¿De acuerdo? Son formas o son pequeños trucos para transformar algo que no sea una división en divisiones. Aquí van a tener varios ejemplos, aquí también tienen varios ejemplos de cómo hacer potencias indeterminadas. Y todo esto nos lleva, por lo cual les pido que lo lean, es a la lista de ejercicios. ¿De acuerdo? La lista de ejercicios, yo les recomendaría que empezaran a trabajar con esta, con los ejercicios del 7 al 66. De hecho, son bastantes. Y con eso llegan a la mayor parte de, por lo menos la práctica que deben de tener de cómo calcular estos límites. Tiene algunas aplicaciones, en general son pocas, pero pueden trabajar con ellas si gustan. Vamos a hacer un par de ejemplos para ver cómo se nos da y revisar cómo se calculan, ¿de acuerdo? Lo importante que ustedes deben de observar siempre en estos límites es que nos dé 0 sobre 0, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a empezar con el 8, les dejo los impares como siempre. En esta cosa, si nosotros evaluamos rápidamente, acá sería 4 más 2 menos 6. Lo de arriba es 0. Lo de abajo es obviamente 0. Entonces, pues puedo aplicar L'Hopital. Y lo que nos diría L'Hopital es que esto es el límite cuando x tiende a 2. Y hay que derivar la parte de arriba. Esta cosa nos da 2x más 1. Y la derivada de lo de abajo es, aquí va un 2, por cierto. La derivada de lo de abajo es 1. Entonces evaluamos. Nuevamente sustituimos el 2 aquí. Es decir, este 2 lo sustituimos acá y simplemente nos da 2 por 2 más 1 sobre 1 y esto es 5, ¿de acuerdo? Y ya, eso es todo. Si se dan cuenta, no es muy complicado. ¿Qué es lo que hicimos? Derivar la parte de arriba, derivar la parte de abajo y recalcular el límite. Una cosa que es muy importante es que solamente pueden aplicar L'Hopital si están seguros, si están completamente seguros de que el resultado es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si no, no se puede usar. ¿Sale? Vamos con el 14. En el 14, si yo sustituyo arriba, pues me da 0 al cuadrado. En la parte de abajo es 1 menos coseno de 0.
pero el coseno de 0 es 1, entonces sería 1 menos 1, y esto es 0. Entonces tenemos una forma 0 sobre 0. ¿Qué significa? Que vamos a calcular el límite. Entonces esto es el límite. Cuando x tiende a 0, la derivada de lo de arriba, espero que ya lo hayan calculado, es 2x. La derivada de lo de abajo es, la derivada del coseno es menos seno, por el menos es más. Entonces esto es seno de x, ¿vale? Si volvemos a evaluar, o si evaluamos en esta ocasión, sería la parte de arriba es 0. Qué feos ceros hago. La parte de arriba es 0. La parte de abajo también es 0. El seno evaluado en 0 da 0 y por lo tanto, ¿qué hago en esta ocasión? Calculo nuevamente L'Hopital. Es decir, calculo la derivada de lo de arriba. Ese número no es 2, ese era el ejercicio anterior. El límite cuando x tiende a 0, la derivada de lo de arriba es 2. Y la derivada de lo de abajo es, la derivada del seno es coseno. Perfecto, qué bueno que me van siguiendo. Esto que nos da, la parte de arriba ya no tiene pierde, ¿sale? Es 2. La parte de abajo es coseno de 0. Y coseno de 0 hace un momento dijimos que valía 1. Entonces esto es 2 sobre 1 y esto es 2. Aquí hay algo muy importante que me gustaría resaltar. A partir de este punto, ¿sale? Yo ya no podría aplicar el L'Hopital. ¿Por qué? Porque la parte de arriba ya nunca vale 0. Esta cosa siempre va a valer 2. Entonces la parte de abajo me salga lo que me salga, pues a partir de ahí interpreto el límite. Si nos hubiera dado 0 aquí, pues hubiéramos dicho que tendríamos 2 sobre 0 y por lo tanto ese límite estaba indeterminado. Por suerte para nosotros nos dio 1 y eso nos permite definir un valor, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, estos límites donde nos da 0 sobre 0, pues nada más hay que tener un poquito de cuidado para calcularlos. O cuando nos da infinito sobre infinito, hay que tener la preocupación de revisar que nos que sean formas que podamos estar trabajando a través de regla de L'Hopital. Profe, Mándame. por ejemplo, en este caso lo aplicó 2 veces, Ujú. pero ¿puede haber casos que se aplique más veces? Sí. ¿Sí? 3, 4, 5, 10, 15. ¿Tanto? No importa mucho. Sí, claro. Ok, ¿Sale? Sí, no importa el número de veces, siempre y cuando la forma que te siga dando sea indeterminada. Es decir, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, lo vuelves a aplicar y lo vuelves a aplicar y lo aplicas y lo aplicas y lo aplicas. ¿Vale? Es ok, un trabajo medio pesado, pero sí, la idea es que lo sigan aplicando y aplicando y aplicando. ¿De acuerdo? Hagamos ahora, ¿les parece bien el 20? Si no les parece bien, no me importa, lo vamos a hacer de todas formas. ¿Sale? Para que veamos que es, no, ese es el 18. Ja. El 20, para que veamos que no importa, se aplica cuando el límite, aunque tiende a infinito, ¿de acuerdo? En este caso, si yo evalúo en la parte de arriba, o si evaluamos en la parte de arriba, en la parte de arriba es infinito y en la parte de abajo es infinito, ¿de acuerdo? Entonces es candidato a aplicarle L'Hopital. Nada más vamos a hacer un trabajo previo. Originalmente tengo el logaritmo natural de la raíz de x y esto lo puedo observar como el logaritmo natural de x a la 1 medio y por leyes de los logaritmos esto es 1 medio del logaritmo natural de x. ¿Sale? Entonces en lugar de derivar, eso me quedó feo. En lugar de derivar el logaritmo natural de la raíz de x, voy a derivar 1 medio del logaritmo natural de x. Y entonces haciendo la derivada, la parte de arriba, tendría que calcular el límite cuando x tiende a infinito.
La parte de arriba me daría 1/2. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Sale? Y la parte de abajo nos da 2x. ¿De acuerdo? La parte de arriba se va, o sea, hace 0. Y la parte de abajo se tiende a infinito, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tenemos aquí es que esto se está yendo a 0. Si no los convenzo mucho con esa parte, porque tampoco yo me quedé muy convencido, ¿sale? Lo que podemos hacer es el álgebra correspondiente de la expresión. Es decir, tenemos 1/2 sobre x, todo esto entre 2x. Si yo hago o si hacemos la multiplicación en la parte de arriba, esto sería 1 sobre 2x. Y la parte de abajo sería 2x. Para verlo con fracción, lo puedo ver como 2x sobre 1. Y entonces aplicarle ley del sándwich, producto de extremos arriba. Esto sería 1, producto de medios abajo. Sería 4x cuadrada. Y lo que estaríamos obteniendo es que estamos calculando el límite cuando x tiende a infinito de 1/4 de x cuadrada. Y esto creo que ya es más claro que recordando que el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x a la n da 0, pues esto ya es claramente 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por este cociente. Por este cociente que tenemos aquí. Este provoca que toda la expresión se nos vaya a 0, ¿de acuerdo? Entonces, este logaritmo que tenía cara de ser algo muy complicado, en realidad se simplifica bastante. Hagamos uno más. No me caen bien los hiperbólicos. Me gustaría hacer algo me gustaría hacer algo aquí. Que esa era una de las dudas que tenía su compañera hace un segundo. En este caso, si yo evalúo la parte de arriba, pues una exponencial cuando el exponente tiende a infinito, pues se hace infinita y la parte de abajo también se hace infinita. Entonces lo que tengo es un infinito sobre infinito, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar y hay que derivar la parte de arriba para tener el límite cuando u tiende a infinito. La derivada de la parte de arriba es 1/10 y la exponencial queda igual, u sobre 10. Y la derivada de la parte de abajo queda 3u, ¿de acuerdo? Qué feo me quedó ese número, pero la idea es que eso era un 10. A ver, vamos a escribirlo de nuevo. A ver, mejorando el pulso. 1/10. Ahí está. Creo que se ve mejor. Evaluando nuevamente, este es 3u cuadrada, ¿no? Evaluando, pues, la parte de arriba es infinito, la parte de abajo es infinito, entonces tenemos que derivar de nuevo. Entonces esto sería el límite cuando u tiende a infinito y nos daría nuevamente 1/10 de e a la u sobre 10, pero por el 1/10 que tenemos nos da 1/10 al cuadrado o 1/100, como gusten verlo, de e a la u sobre 10. Este me quedó mejor a la primera. Sobre 3 por 2 sería 6u. Ya apliqué el L'Hopital una vez. Esta es la segunda vez que lo aplico. Y vuelvo a calcular el límite. Y el límite me sigue dando, en este caso nos está dando infinito sobre infinito. Calculo nuevamente el límite. Esto es el límite cuando u tiende a infinito. Y sería, la derivada de esto es 1/10 de a la u sobre 10. Pero como ya tenemos 100, pues 100 por 10 sería 1000. Entonces se vuelve 1/1000 de e a la u sobre 10 entre
Y la derivada de la de abajo es 6. Luego, en esta forma, la parte de arriba sigue yendo a infinito, pero la parte de abajo es 6. Y la parte de abajo ya no es infinito, ya no es una forma indeterminada. Esto, si lo evaluáramos y lo mal escribiéramos, escribiríamos infinito sobre 6. Que esto lo que significa es que este límite, pues simplemente se va a infinito. Y aquí aplicamos L'Hopital 3 veces solamente para descubrir que esto se iba a infinito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces podemos aplicar la regla de L'Hopital? Pues las veces que sean necesarias, siempre y cuando se nos mantenga dando una forma indeterminada. Aquí era infinito sobre infinito. La siguiente también fue infinito sobre infinito. La forma verde de aquí también era infinito sobre infinito. Y la última donde ya la aplicamos, no es cierto, la forma verde no era infinito sobre infinito. En esta forma donde ya evaluamos, pues ya nos dio infinito sobre 6 o simplemente el límite es infinito, ¿de acuerdo? Entonces se dan cuenta nada más es de irlo aplicando y aplicando y aplicando con mucha calma, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Voy a suponer que están diciendo que no, ¿de acuerdo? Entonces, les recomiendo que hagan la mayor parte de los ejercicios. Por lo menos resuélvanse hasta el 54, este que está aquí, ¿sale? Aquí aplíquenle, no sé si deberán de aplicarle leyes de los exponentes, leyes de los logaritmos, porque si aplican leyes de los logaritmos, eso sí, yo creo que ahí, por ejemplo, en el 54 lo más prudente es aplicar leyes de los logaritmos para transformar en un solo logaritmo, que le daría logaritmo natural de x séptima menos 1 sobre x quinta menos 1. Y entonces a partir de ahí aplicar sacar el logaritmo del límite y entonces aplicar L'Hopital y ya creo que les quedaría algo mucho más sencillo. Eso les va a dar logaritmo natural de 1, eso es 0. No va a estar tan complicado. Entonces practiquen por lo menos hasta el 54 y vean algunos ejercicios de aplicación. Y si gustan ya la próxima clase, el miércoles, resolvemos dudas. El día jueves resolvemos dudas generales. Y el día lunes hacemos examen, ¿de acuerdo? ¿Dudas con eso? Voy a suponer que dijeron que no, ¿sale? Entonces esto sería todo con regla de L'Hopital.